Hoy vamos a hablar y nos vamos a ocupar de una situación realmente preocupante, pero que más allá de ser preocupante, genera muchas dudas, sospechas, y por qué no también tenemos que hablar de negligencia quizá, o tal vez alguna otra cuestión, impericia. Les voy a hablar de un hecho que ocurrió un 26 de agosto de 2017. En aquella ocasión, el conductor de un vehículo Porsche Cayenne venía por el acceso sur a la altura de Guaymallén, cuando de pronto atropelló a un joven y lo mató. El conductor del vehículo, César Alejandro Verdenelli, atropelló y mató a Alan Vilouta. Pero César Alejandro Verdenelli no se detuvo. Siguió su viaje, llegó hasta su domicilio, ocultó su vehículo. 60 horas después de ocurrido el hecho, se presentó ante la justicia. Ya era imposible para las autoridades realizarle algún tipo de dosaje para comprobar si tenía o no alcohol en sangre. Por lo tanto, esto se descartaba. Un fiscal de apellido Torres decide llevar adelante la causa, primero imputando a Verdenelli de homicidio doloso con abandono de persona. Esto duró un tiempo nomás, unos días, porque después se cambió la carátula de la causa y pasó a culposo. Por lo tanto, se dejó de lado el abandono de persona. Y a partir de allí se inició todo un trámite lento, pausado, preocupante, en el marco de la causa judicial, una de las más notorias en incidentes de tránsito. Tal vez la otra causa que se podría también tomar desde el punto de vista judicial fue la de los hermanitos Cruz. Pero el tema es que este caso tuvo, en definitiva, una condena inicial a 3 años. En 2020 fue condenado por homicidio culposo a 3 años de prisión en suspenso y 8 años de inhabilitación para manejar. Por lo tanto, Verdenelli ya tenía una condena. Es decir, a partir de allí se inició toda una acción judicial, una serie de recursos que se presentaron, evidentemente, pero no hay duda que acá corrió la inoperancia judicial. La Suprema Corte tardó 6 años para resolver un caso que no lo resolvió, porque en definitiva, cuando lo hizo tarde. Lo hizo tarde. La causa prescribió, o como dicen algunos, dejaron que prescriba. Verdenelli fue condenado el 14 de abril de 2020. Como le corresponde por derecho, podía apelar. En Mendoza, esa instancia recayó en la Suprema Corte, porque acá no hay casación, eso ya se eliminó, algo que estuvo mal. Aún se mantenían las salas dentro del máximo tribunal, tenía que decidir el máximo tribunal. La sala 2, integrada por Mario Adaro, José Valerio y Omar Palermo, eran los integrantes. La respuesta a esta apelación, si bien fue negativa en el aspecto jurisdiccional, pero sí, en definitiva, sirvió para, en alguna medida, beneficiar a quien estaba en ese momento condenado. La Corte rechazó el recurso. Pero ¿qué pasa? Tardó 6 años en dar una respuesta para dejar firme la sentencia. Y esa situación generó, entre otras cuestiones, una serie de preguntas sin respuestas. ¿Qué pasó? ¿Hubo torpeza? ¿Impericia? ¿Negligencia? Este caso estuvo en la Corte
durante 6 años. La Suprema Corte no lo resolvió. Es más, lo resolvió prácticamente cuando ya la causa estaba prescripta. Y como la causa prescribió, la prescripción de la pena evidentemente favorecía al imputado. Es por eso que finalmente Verdenelli termina siendo sobreseído en una causa que tendría que haberse resuelto mucho antes. Hoy Verdenelli puede volver a conducir, tiene total y absolutamente limpio su foja judicial, es decir, no tiene prontuario, y de una situación realmente muy grave, delicada, como fue aquel incidente vial, al atropellar a un joven, Alan Vilouta, dejarlo abandonado, aparecer a las 60 horas, todo eso, fíjense, que en alguna medida lo terminó beneficiando, porque la impericia, la negligencia de jueces que evidentemente no tuvieron por allí ni siquiera la intención de poder llevar adelante el expediente. ¿Se puede tardar 6 años para resolver un incidente vial? Demasiado, ¿no? Mucho tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué explicación hay? Los jueces tendrían que salir a hablar y dar una explicación de por qué ocurrió esto. La sociedad se merece que los jueces hablen, que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, Dalmiro Garay, le diga a la sociedad qué fue lo que pasó con el caso Vilouta, por qué prescribió la causa y por qué tardaron 6 años en resolver algo que se podría haber resuelto en mucho menos tiempo y haber evitado este papelón.